Son las 8 horas con 29 minutos. Damos la bienvenida a la jurista Simón Valdivieso. Él es especialista en Derecho Penal, ex juez, cuenta con diplomado en Derecho Constitucional. Doctor Valdivieso, bienvenido. Quisiéramos conocer su opinión sobre esta reciente y una de las últimas iniciativas en su dualidad de candidato y presidente de la República del presidente Noboa. Esta intención de introducir una reforma a la Constitución de la República. Bienvenido. Muchas gracias. Yo creo que esta cuarta o quinta propuesta de reforma parcial a la Constitución que lo ha realizado en un año y pico el hoy candidato presidente, a lo menos esta última se inscribe sin lugar a dudas en lo que usted dijo con bastante acierto. Es una suerte de populismo penal porque además que lo hace justo en un momento, en las vísperas de un proceso electoral o dentro de un proceso electoral, y en donde está vendiendo el candidato presidente, sin lugar a dudas, la imagen de la mano dura que se necesita. Y recuerde que en nuestro país, y usted se dio cuenta, Gustavo, en el debate, el tema que centró la atención y que casi todos los candidatos le apostaron es al tema de la inseguridad, a la mano dura, y con una muestra de un populismo penal exagerado, como de aquel candidato que quería crear más cárceles e incluso innovando cementerios para los delincuentes, en ese afán de captar. Y yo creo que obviamente cuando hoy esta propuesta de reforma parcial a la Constitución, que es legítima porque tiene esa facultad del presidente de la República, sin embargo, en el fondo, no deja de ser una suerte de populismo penal, porque no puede desbaratar todo el andamiaje constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a la limitación de un derecho fundamental que es la privación de la libertad. La prisión preventiva, y no es que sea excepcional, sino realmente en la reforma constitucional que se dio en el año 2011, incluso se le cambió el texto del artículo 77.1 de la Constitución de la República, porque obviamente antes tenía otro concepto, el de la prisión preventiva, y obviamente podríamos decir ahora que esto es de última ratio, es lo último que puede hacer obviamente un juzgador, no solamente por mandato constitucional, sino por el mandato del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, hoy he leído y proponer una reforma parcial a la Constitución, que significa que, sin razonamiento alguno, un juez, por el mero hecho de que llega un informe policial que dice esta persona es autor o se presume autora de un delito de terrorismo o de aquellos vinculados con el crimen organizado, el juez, sin razonamiento alguno, tiene que dictar la prisión preventiva. Yo creo que esto no va a pasar, sin lugar a dudas, el filtro de la Corte Constitucional. Ahora, es un tema y una reforma que tiene ya antecedentes. Allá en el año 2011, durante el gobierno de Rafael Correa, se habría pedido ya una modificación a estas disposiciones a la Corte Constitucional. Se señala, y esto quisiéramos preguntarle a usted si efectivamente es así, que en dos ocasiones la Corte ha negado ya parte de lo que está proponiendo el presidente Noboa. Así es, y obviamente que esto ya hay precedentes en cuanto a negado la Corte Constitucional, incluso en la misma época del presidente Correa, donde él armó todo el andamiaje, incluso constitucional, para gobernarle al país, no solamente en 10, 15 o 20, sino él hablaba de 100 años de su proyecto político. Pese a eso, y teniendo incluso una corte de alguna manera a su servicio, no pasó, porque yo creo que el tema de la privación de la libertad, el asunto de la limitación de derechos constitucionales y un derecho fundamental como es el de la libertad, no, insisto, no está supeditado únicamente a este control por parte de la Corte Constitucional, sino también la limitación de este derecho obedece a parámetros del derecho internacional de los
los derechos humanos, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos, me viene a la mente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en donde los estados se someten sin lugar a dudas a lo que dicen los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, eso no va a pasar, y desde el punto de vista doctrinario, permítame, Gustavo, desarrollar algo. Esto más tiene que ver con el derecho penal de autor, lo cual está proscrito en nuestro derecho penal en el Ecuador, y justamente y curiosamente desde el año 2014, cuando se establece se dicta el Código Orgánico Integral Penal, porque nosotros tenemos un derecho penal de acto. A mí me van a juzgar por lo que hice o por lo que no hice, pero no por lo que yo soy. Y curiosamente en este Código Orgánico Integral Penal del año 2014, del que se han vanagloriado quienes manejaron este proceso histórico social, esta famosa revolución de papel que yo digo, ellos se vanagloriaron de este código como un código garantista. Sin embargo, se olvidaron que en el artículo que ellos crearon, en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 552, cuando se hace referencia a medidas cautelares, habla de las órdenes especiales en los delitos de terrorismo y su financiación. Gustavo, en los delitos de terrorismo y su financiación, la o el fiscal solicitará, la o el juzgador se disponga el establecimiento de medidas cautelares en el caso de las personas naturales o jurídicas. Esta es la parte medular, Gustavo, para entender incluso la propuesta del presidente de la República. Dice, disponga el establecimiento de medidas cautelares en el caso de las personas naturales o jurídicas identificadas como terroristas individuales, grupos u organizaciones terroristas o de personas que actúan en nombre de ellos o bajo su dirección. Y aquí viene el complemento que hay que ponerle énfasis, que figuran en la lista general del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Así de sencillo, estimado Gustavo. Es decir, este artículo 552 es el reflejo de que el Ecuador, pese que en los primeros artículos en el COIP diga que tenemos un derecho penal de acto, no de autor, es decir, el derecho penal del enemigo que se conoce en la doctrina penal, sin embargo, ya lo estableció, y yo creo que la propuesta del presidente se ancla en este artículo que no ha pasado porque no ha pasado por el filtro de la Corte Constitucional, fue aprobado por la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que se está anclando ahí en su propuesta, pero estoy totalmente convencido de que eso no puede pasar, porque la limitación de un derecho humano previsto en la Constitución o en los tratados internacionales solo puede ser dado por un juez, pero este juez se sujeta a una regla fundamental que es la de la motivación que está prevista en la Constitución de la República. Es decir, el juez debe motivar, y el Código Orgánico Integral Penal desarrolla las reglas a las que debe sujetarse el juez, primero el fiscal para pedir y luego el juez para decidir. Entonces yo creo que no hay por dónde perderse, y pienso que usted tuvo el acierto de decirlo al inicio de la conversación, de que no es otra cosa que la muestra de un populismo penal en vísperas de un proceso electoral. Vayamos a otro de los hechos que han marcado esta campaña electoral, que queda para el análisis y queda incluso para la posibilidad de acciones a futuro que puedan tomarse. Nos referimos a esta supuesta disposición que existe en la Constitución y en la ley de Ecuador, que exige a las autoridades vigentes que se presenten a una reelección inmediata, que pidan licencia para realizar su campaña electoral. El presidente Noboa ha evadido su obligación, enmarcado en este enfrentamiento con su vicepresidenta de la República, y ha tomado una serie de decisiones, por decirlo menos, polémica. Y decimos supuestamente porque ha habido opiniones discrepantes entre constitucionalistas en cuanto a que si el presidente tiene o no razón.
El día de ayer llegó ya a un punto culminante cuando el presidente Noboa ya no emitió siquiera un decreto en este sentido, simplemente notificó su ausencia a Gelibert para que ésta comunique la situación a la Asamblea Nacional en una sui generis interpretación que hizo el ministro de Gobierno de un dictamen que ha sido calificado como ambiguo, un tanto vago de la Corte Constitucional. Importante conocer su criterio sobre esta situación una vez que ha terminado oficialmente la campaña electoral a la medianoche de ayer. Sin lugar a dudas que obviamente primero, el presidente tiene ya unas respuestas por parte de la Corte Constitucional cuando declaró la inconstitucionalidad de los dos decretos para encargar la presidencia de la República y la designación de la vicepresidenta. Es decir, esto está indudablemente en firme, es una resolución de la Corte Constitucional. Sin embargo, como usted dice, Gustavo, y creo que en otro momento comentamos, este es el único, digamos, hay criterios y criterios. En el único punto que sí estuvimos de acuerdo todos los que abrazamos la carrera del derecho y también el sentido común es que en el caso de la vicepresidenta, cuando querían destituirla y el tiempo nos dio la razón, creo a todos los que pensábamos de la misma manera, y nos pusimos de acuerdo en el sentido de que el juez natural de la vicepresidenta de la República era la Asamblea Nacional. Eso está ratificado, se ha confirmado. Sin embargo, en temas como estos hay criterios y criterios. ¿Y por qué? Porque lastimosamente la Corte Constitucional, y le estoy hablando del órgano, no estoy hablando de las personas, pero obviamente los órganos están representados en un determinado momento por juristas de diferente índole y obviamente ahí se dejó abierta la puerta con esta sentencia del año 2010 y que obviamente el presidente de la República la ha venido exhibiendo muy así discretamente, pero entiendo el día de ayer ya lo hizo muy frontal y decir, me amparo en esta decisión, yo no estoy en un proceso de reelección porque yo estoy culminando un periodo y consecuentemente tengo un fundamento que es una sentencia de la Corte Constitucional. Esto es enteramente debatible porque está sujeto incluso a una serie de interpretaciones que se han dado, pero el presidente está fundamentado en algo que sí existe, pero que se ha leído de una o de otra manera. Yo he escuchado ya en los medios, en redes sociales, de que ya se le están presentando denuncias por arrogación de funciones a la que ha sido designada, etcétera, etcétera. Veamos qué es lo que sucede, qué va a pasar en el Tribunal Contencioso Electoral, porque también entiendo que existen denuncias ahí, pero vamos a saber cómo las autoridades se comportan a partir de la noche del 9 de febrero, cuando ya tengamos los ecuatorianos un resultado sobre este proceso electoral. Ahora, ¿cómo ha visto usted el desarrollo de la campaña? Si bien las normas reciben diferentes interpretaciones, le preguntaríamos si esa dualidad, esa intermitencia de Daniel Noboa en su calidad de presidente y candidato han generado una situación que se le podría calificar como una cancha inclinada en estas elecciones. La costumbre no es fuente de derecho, dice, no genera derecho a la costumbre, pero aquí tenemos que decir que ya hubo un precedente jurisprudencial, un precedente de la Corte Constitucional, que es la sentencia del año 2010 de la Corte Constitucional, y cuando hablo de costumbre me refiero a que el anterior inquilino de Carondelet hizo exactamente lo que hoy está haciendo el presidente candidato, es decir, un poco como que esa es la suerte de los ecuatorianos y donde queda una estela de dudas sobre si efectivamente no se está burlando a un principio fundamental que es el de la seguridad jurídica y de que el primer ciudadano del país, que es quien está en el Ejecutivo, obviamente él debe ser el referente del cumplimiento de la norma. Pero como le digo, Gustavo, lastimosamente en el país ya hay un precedente
obviamente ha habido una actitud, es decir, y esto puede ser asimilado como una suerte de costumbre, pese a que no, la costumbre no genera derecho, pero es en donde se anclan las actitudes como, por ejemplo, la del presidente. Yo recuerdo y tengo muy claro cuando el presidente de ese entonces, Rafael Correa Delgado, consiguió de la Corte Constitucional esta sentencia y se movilizaba con todo el despartajo, con aviones, helicópteros, etcétera, y hacía campaña, y obviamente él estaba amparado en una corte que de alguna manera en esa época estaba a su servicio. Entonces, esa lastimosamente es la suerte de los ecuatorianos, donde no tenemos una persona que represente, que en este caso el primer ciudadano sea el fiel cumplidor de la norma. Ahora, hay ya consecuencias sobre la última actuación del presidente de la República el día de ayer. La Asamblea Nacional respondió al comunicado de la Presidencia de la República con otro comunicado dirigido a Cynthia Gelibert, reafirmando que Verónica Abad continúa siendo vicepresidenta en funciones. La Asamblea Nacional ha ratificado a Verónica Abad a través de este comunicado y va más allá. Advierte a Cynthia Gelibert de que podría estar incurriendo en un delito. Si lo uno, como usted con mucho acierto dijo, se inscribe en el marco del populismo penal, esto también es una suerte de campaña electoral, es decir, cada uno lleva agua a su molino. Lo que diga la Asamblea Nacional yo creo que no tiene ningún peso en el momento actual. Lo que diga la Corte Constitucional es lo enteramente validero. Ya se ha pronunciado la Corte Constitucional, pero yo de lo que he leído no es que la Corte Constitucional hace hincapié o deriva la actuación del presidente y de la vicepresidenta. Claro, quedó muy ambigua la respuesta en esto, pero en lo concreto, desde el Parlamento lo que le dicen es que a Gelibert, que ella habría incurrido en usurpación y simulación de funciones públicas, que se tipifica en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal. A ver, ¿quién puede calificar esa conducta? Únicamente es la Fiscalía. Es decir, ellos pueden decir, y por eso se inscribe, estimado Gustavo, ese pronunciamiento de la Asamblea Nacional a las puertas o a las vísperas de un proceso electoral, no tiene, hay una duda, o hay una estela de duda que se teje sobre la juridicidad de eso, sino más bien tiene ese sabor eminentemente político, porque es un pronunciamiento que se hace en vísperas de un proceso electoral, en donde usted tiene al generador de un decreto que encarga la vicepresidencia, que está en campaña, que es el gran opositor este rato a una corriente que está sentada en la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que por el momento en que se hace el pronunciamiento, deslegitima el pronunciamiento. No pasaría de ser ruido político del momento. Voy a tomar lo suyo. Lo uno, populismo penal, esto ruido político. Sobre el ruido político el que tiene que decidir es la Fiscalía General del Estado y tiene que pasar un primer filtro de ver si efectivamente esa conducta, lo que se le atribuye, le es imputable o no le es imputable a ella. Hay un montón de factores, entonces yo creo que el ruido político es lo más acertado para etiquetar a ese pronunciamiento de la Asamblea Nacional, así como decir que la propuesta de reforma parcial a la Constitución en cuanto a la prisión preventiva es una suerte de populismo penal en vísperas de elecciones. Quisiera finalmente tener un comentario suyo sobre esta dualidad que se está viviendo en la legislación ecuatoriana. Leyes que prohíben la publicación de encuestas desde el jueves de la semana anterior, leyes que llaman al silencio electoral, leyes que dan plazos para la campaña política, pero al mismo tiempo una no solamente percepción, sino una realidad que se está viviendo de que más allá de los escenarios físicos, las redes sociales están jugando un papel trascendental en las elecciones en todos los países del mundo. Ecuador no es la excepción. Y no hay una norma que de alguna manera regule esa otra situación paralela que se da, pero con un universo de posibilidades absolutamente diferente.
Nuestro país es eminentemente legalista, nos caracterizamos por tener una suerte de neocolonialismo jurídico, tenemos una maraña legislativa, pero penosamente la ley no cumple el papel que debe hacer, el papel que debe tener en los diferentes aspectos o el carácter que tenga la ley. Y eso que quiero decir, Gustavo, en el sentido de que entre bomberos no se pisan las mangueras, porque el que genera las leyes es el asambleísta. ¿Y quién es el asambleísta? El político. Y el político a quien responde a determinados intereses de carácter eminente político, partidista o del caudillo. No es que recién nos estamos despertando con lo que usted dice, Gustavo, mientras tengo una ley eminentemente prohibitiva que me sanciona eventualmente, pero me olvidé, entre comillas, de legislar algo que está en la realidad, que está en el mundo. Es decir, lo que puede suceder y lo que sucede en la Internet, en las redes sociales, estas no están bajo el control. Incluso, pues, mire, para el tema del gasto electoral. Es decir, es una suerte de saludo a la bandera el hecho de ponerle en la ley cuando la ley no recoge la realidad. Yo voy a hacer una suerte de comparación. Por ejemplo, nosotros decimos en materia penal que las leyes penales son termómetros sociales porque responden a las realidades. Es necesaria la ley ahora, pero mañana no puede ser necesaria, porque realmente las conductas ya fueron aceptadas por la sociedad. ¿Qué es lo que sucede en este campo? Esto ya venimos desde hace 10 años más o menos, y donde vemos la influencia de las redes sociales, y el legislador no se ha preocupado de regular. Por lo tanto, en arca abierta, el justo peca, y por lo tanto diría, insisto, es esa falta de voluntad política para hacer la ley, porque en definitiva no les interesa. Todos viven de las redes sociales, más allá de las propuestas que las y los ecuatorianos necesitamos ver en el candidato para poder decidir, y pongo entre comillas, decidir obligatoriamente, no voluntariamente, porque si algo debe cambiarse en el Ecuador es que el voto tiene que ser facultativo, porque ahí se ejerce el verdadero derecho a la libertad política de elegir, ser elegido y de votar. Pero no nos obligan, nosotros somos sumisos, obedientes por mandato de la ley, pero no porque así sea nuestra voluntad. Nos llevan a las urnas de las orejas. ¿Cuál es su evaluación de la función electoral? ¿Cómo ha actuado en este proceso electoral, más allá de haberse hecho cargo, como es obligación, de organizar la logística que se la sigue implementando en estos días con miras al proceso del domingo? Una política de oídos sordos. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral no cumple el papel regulador que debe tener, controlador, censurador, de derivar lo que les llega a ellos, hacia, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, realmente es un Consejo Nacional Electoral que ya está, que es anquilosado, que no se ha remozado, de que de alguna manera se ha ido por voluntad de la ley, es decir, por la voluntad del legislador expresado en la ley del momento, es que el Consejo Nacional Electoral no puede ser cambiado si es que se avecina un proceso electoral, y verá que nosotros ya tenemos procesos electorales de seguido, no solo cada 4 años, tenemos consultas, etcétera, etcétera, y en eso obviamente se ancla, porque la ley está prevista de esa manera y no hay la renovación de un Consejo Nacional Electoral que ha sido enteramente cuestionado y que debe ser oxigenado. El Consejo Nacional Electoral, sin lugar a dudas, obedece o responde al poder político de turno, es decir, al que más pesa, porque ese es un órgano eminentemente político. Entonces, yo creo que el Consejo Nacional Electoral no nos está avalando ni nos está garantizando absolutamente nada a los ecuatorianos, dadas las circunstancias en las que ese órgano se desarrolla y donde sus vocales son vitalicios. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a usted, Gustavo. Buenos días. Declaraciones del doctor Simón Valdivieso, ex juez especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional. Son las 8 horas con